Compresión relativa al motores a gasolina. Utilizando una pinza de alto amperaje o una sonda de pruebas generales es como vamos a realizar el análisis. El propósito de esta prueba es comparar la condición de los cilindros del motor al observar la corriente eléctrica consumida por la marcha durante el arranque. Bien, primero que nada vamos a ver cómo conectar el osciloscopio para realizar la prueba. Lo que vamos a hacer es deshabilitar el combustible del vehículo. Podemos desconectar la bomba o los inyectores. Esto es solo para evitar que el motor encienda. Vamos a conectar la pinza o la sonda en cualquiera de los canales del osciloscopio. La pinza podemos conectarla en uno de los dos cables de la batería. Por lo general es la que permite la conexión más sencilla. La sonda vamos a conectarla directamente a las terminales de la batería, rojo positivo y negro negativo. Debemos encender la pinza y colocarla de forma correcta. En algunas pinzas hay una flecha que apunta al polo positivo de la batería en un lado y una flecha apuntando al polo negativo del otro lado. Una conexión incorrecta nos dará una imagen del osciloscopio invertida. Al realizar esta prueba con la sonda, va a ser necesario utilizar una función adicional por parte del software del osciloscopio. Me refiero en este caso al canal matemático, ya que la compresión relativa de esta manera es por caída de voltaje y la captura se muestra de manera invertida, es decir, hacia abajo. La orientación de la abrazadera en relación con el cable determina si tiene una salida positiva o negativa. Si una forma de onda en vivo no aparece en la pantalla o se ve hacia abajo, podemos intentar invertir la orientación de la pinza. Puede ser necesario un ajuste en la escala de tiempo por división. Esto es para compensar la velocidad de arranque, ya sea más rápido o más lento. Vamos a seleccionar el rango más alto de la pinza y ponerla a 0. Esto es con los interruptores que se encuentran en la parte frontal. Damos marcha al motor durante 10 segundos aproximadamente para capturar la forma de onda. Utilizamos las herramientas de medición para examinar la captura. Con la forma de onda ejemplo mostrada en algunos equipos, podemos hacer una comparación entre las capturas y determinar si la captura que nos presenta la unidad es correcta. Las formas de onda en buen estado pueden tener las siguientes características. Un pico inicial que oscila entre los 400 y 450 amperios. Posteriormente, la corriente cae y se estabiliza de manera uniforme para formar un patrón de diente de sierra a medida que el motor está girando. Los valles de la onda van de 80 a 90 amperios y los picos de 125 a 200 amperios. No debe apreciarse ningún tipo de anomalías. La finalidad de esta forma de onda es medir el amperaje que se requiere para arrancar el motor y comparar en primer lugar la compresión de los cilindros. El amperaje que se necesita para arrancar el motor depende de muchos factores, entre ellos está la capacidad del motor, la cantidad de los cilindros, la viscosidad del aceite, la condición de la marcha, las condiciones del cableado de la marcha y principalmente la compresión de los cilindros. En la forma de onda tomada con la pinza amperimétrica, el pico máximo de corriente inicial de aproximadamente 400 amperios es la corriente necesaria para superar la fricción y romper la inercia para hacer girar al motor. Una vez que el motor está girando, la corriente caerá. También debemos mencionar el pequeño paso que se ve antes del pico máximo inicial. Este es provocado por la activación del solenoide de la marcha y debe tener un tiempo aproximado de 1.5 milisegundos. La compresión puede compararse en los picos unos con otros, comprobando la corriente requerida para impulsar a cada cilindro en su carrera de compresión. Cuanto mejor sea la compresión, mayor será la demanda de corriente y viceversa. Por lo tanto, resulta importante que el nivel de corriente entre cada cilindro sea similar. La siguiente forma de onda muestra un motor con una pérdida de compresión en un cilindro. Al verificar la compresión en un motor a gasolina, se recomienda aislar el circuito del encendido. Esto es para evitar una tensión alta parásita que pueda dañar algún circuito eléctrico. No obstante, este se necesita para sincronizar la prueba y así determinar cuál cilindro es el que está fallando. Durante el arranque del motor, tanto la carga como la corriente de arranque aumentan a medida que cada pistón se mueve a lo largo de la carrera de compresión. Por lo tanto,
una medición continua de la corriente de arranque indica el grado relativo de compresión en los cilindros a medida que pasan por su orden de encendido. Lo ideal sería que la compresión de los cilindros y su consumo de corriente asociados sean iguales, pero en realidad habrá alguna ligera variación. Cualquier pico bajo repetitivo en la forma de onda indica un cilindro de baja compresión y justifica una mayor investigación. Los problemas relacionados con la compresión pueden provocar un rendimiento deficiente, fallos en el encendido y síntomas relacionados con las emisiones. Es necesario para el funcionamiento del motor que tenga una compresión suficiente. La compresión ofrecida por la elevación del pistón será determinada por la zona de barrido comprimida en la cámara de compresión. A esto se le denomina como relación de compresión. La compresión también viene determinada por la eficiencia de sellado entre la pared del cilindro y el pistón. Este sellado se mantiene con los anillos o segmentos del pistón. Lo mismo puede aplicarse para los asientos de las válvulas, tanto de admisión como de escape. Los anillos del pistón están fabricados en hierro de fundición hilado centrifugado, lo que produce que la presión radial forme el sellado. El hierro de fundición también se utiliza por su excelente propiedad de autolubricación. Si una forma de onda de compresión relativa muestra un problema, será necesario una prueba de compresión más minuciosa. En este caso puede ser con un transductor de cilindro. Al realizar una prueba de compresión en un motor de gasolina, es importante abrir totalmente el acelerador para permitir que pase una cantidad de aire mayor al cilindro. Una compresión típica se situará entre 120 y 200 psi. Una compresión baja puede ser causada por una fuga entre el cilindro y el pistón, un mal asentamiento de las válvulas de admisión o escape, anillos o segmentos del pistón rotos o desgastados, una sincronía incorrecta en el árbol de levas, un conducto en el múltiple obstruido, por mencionar algunas. Todas las lecturas deberán ser similares. Si una es inferior a las otras, puede llevarse a cabo una prueba en húmedo, esto es, poniendo una pequeña cantidad de aceite en el cilindro y volver a revisar la compresión. El uso de aceite garantiza un buen sellado entre el pistón y la camisa, de modo que si se restablece la compresión, el fallo estará entre los anillos del pistón. Si no vemos diferencia, el fallo lo encontramos en las válvulas. Normalmente, se acepta que no debe haber más de un 25% de diferencia entre las lecturas superior e inferior. Ahora, el hecho de ver un cilindro con un pico más alto que los demás no significa que es el que está en buen estado. La mayoría de las veces este es el que tiene el problema. Una compresión superior a la medida puede ser causada por la acumulación de carbón en la cámara de combustión, descoriado excesivo en la culata de los cilindros, grosor incorrecto en el empaque de la cabeza, presencia de anticongelante en la cámara. La prueba de presión en el cilindro se puede utilizar para confirmar el problema de compresión con el arranque del motor o las condiciones de funcionamiento.